Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Hoy hablaremos de yoga. Platicaremos con la maestra Andrea Fischer y con la practicante Mayra Montenegro. Tendremos sus opiniones, conoceremos otro parque de la Ciudad de México, tendremos recomendaciones de libros, películas deportivas y la agenda también deportiva de este fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Gracias a quienes nos ven a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplus.tv, canal14.tv, también en nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en estas redes sociales, @soy Jorge Rubio Pellan, @canal 14 MX. Hoy les tenemos una encuesta. ¿Qué es lo más importante en el yoga? Les damos 4 opciones: concentración, respiración, posición o todas las anteriores. Vayan y voten, por favor, en nuestras redes sociales por la opción que ustedes crean que les guste más, la que les guste más. Cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga. Esta práctica podría ser tan antigua que nos tenemos que trasladar hasta el siglo XVII, cuando el arqueólogo británico Sir John Marshall aseguró a través de una fotografía del libro Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, en donde se muestra un sello esteatita con una persona sentada sobre una mesa, que se podía tratarse del mismísimo dios indio Shiva, que estaba meditando, por cierto. En 1929 fue enviado a Occidente el primer maestro de Kriya Yoga, Paramahansa Yogananda, visitando por 3 meses nuestro país, sentando bases para esta práctica en México. Fue en los años 80 cuando el yoga se comenzó a popularizar en el mundo occidental, pero fue más como parte de un ejercicio físico y no tanto como un foco de meditación. Si tú estás interesado o interesada en convertirte en practicante de yoga, hoy te diremos lo que tienes que conocer para incursionar en esta práctica. Y como cada semana arrancamos escuchando sus opiniones sobre yoga. Lo más importante en el yoga para mí es tener ganas de hacer una práctica que conecte tu cuerpo con tu mente, pues para que puedas encontrar un momento donde conectes como contigo. Creo que los beneficios que tiene el yoga es que conectas cuerpo, mente y alma. Es como toda una práctica completa que no solo es sudar y hacer chaturangas, que yo planchas, es un concepto de vida. Creo que mucha gente se viene como por la idea de que para hacer yoga tienes que ser flexible o que es muy suave incluso. Pues puede ser como todo lo contrario. Hay clases súper intensas, hay clases súper suaves, que pues no es malo, como lo restaurativo. Creo que es muy importante darle ese apapacho al cuerpo. Tienes que venir sin expectativas, disfrutar la experiencia, y creo que una vez que entres a una clase con un buen maestro, una buena maestra, te quedas para siempre. Siento que me ayuda muchísimo a controlar momentos ansiosos, me ayuda muchísimo también a cultivar una rutina desde un lugar también espiritual y también físico. Me ha ayudado mucho a crear una comunidad súper linda, donde es un espacio seguro, donde puedo como darle a mi cuerpo un tránsito y también hasta mis emociones. Practicar con un maestro, tal vez no tanto que tenga la certificación, pero que pueda tener tantos años de experiencia, que lo pueda comprobar, que creo que siempre se ve como esa experiencia en la persona, pues te guía, sabe hasta dónde puede dirigir tu práctica, hasta dónde no. Y pues obviamente el riesgo de no estar con un maestro pues con esta experiencia, pues sí puede que haga mucho daño al cuerpo. No hay una edad para hacer yoga. Puedes empezar desde niño, e incluso adultos mayores pueden empezar a hacer yoga. Cuando empieces tu práctica es perfecto. A la edad no hay edad para la yoga. Todas las personas podemos practicar yoga, no importa, digamos, en qué momento corporalmente estemos.
Y económicamente también siento que es muy accesible. Hay lugares donde puedes ir a practicar en el parque, donde hay muchas personas que también están haciendo prácticas libres afuera. Entonces siento que es un espacio bonito, seguro y sí, pues la invitación es a que sí practiquen. Gracias como siempre por sus opiniones. Ahora vamos a ver la siguiente cápsula sobre yoga. Soy Vimala, yo soy maestra de Vinyasa Yoga, también de restaurativo y de Hatha. Llevo 7 años como maestra y tengo 13 años de práctica. Siempre ha sido como más activa, mucho más curiosa en el ámbito espiritual. Entonces fue por una invitación a practicar yoga que caí un día y ya no me vi haciendo otra cosa. El yoga que practico en general es Vinyasa Yoga, que es una práctica, pues puede ser intermedio en cuanto a intensidad, pero es mucho más fluida y es mucho más dinámica. Puede no ser una práctica difícil, eso va a depender tanto del maestro como del alumno, pero técnicas sí se necesitan para poder guiar al cuerpo y no lesionar a los alumnos. Los beneficios del yoga son bastantes. A nivel físico, el cuerpo se empieza a recuperar, empieza a tener más flexibilidad. Existe ya unas articulaciones mucho más sanas. También más oxigenación, los órganos empiezan a reaccionar mejor. A nivel mental, los niveles de estrés y de ansiedad empiezan a bajar. Empiezan a ser mucho más controlables las emociones, más entendibles, una comunicación interna mucho más fluida y bueno, si eres una persona espiritual o que tiene ciertas creencias, el canal empieza a abrirse y empieza a haber un mayor entendimiento de esta área. Puede ser a cualquier edad, puede ser desde niños o puede ser desde adultos mayores. Hay prácticas para todo el mundo con sus respectivas variedades. Las lesiones más frecuentes pueden llegar a ser dolores de rodillas, pueden ser lesiones en cuello, también pinchamientos de manguito rotador, que son la parte de los hombros. Normalmente eso puede suceder por una mala guía del maestro o que no estamos escuchándonos a nosotros mismos y queremos llevarnos más lejos de lo que el cuerpo nos está permitiendo. Me gustaría que la gente realmente tratara de hacer una práctica un poco más constante de yoga, que encontraran su estilo, que encontraran su fuerza, al mismo tiempo que van a encontrar una voz por sí mismos. Muchas gracias, increíble las imágenes que acabamos de ver justamente sobre estas posturas y todo lo que tenemos que saber sobre yoga. Lo estaremos platicando en el siguiente bloque con la maestra justamente de yoga, Andrea Fischer. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Salud y Deporte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P. Al inicio del programa les hacía la pregunta, bueno, hoy cambiamos la pregunta por encuesta y les dimos algunas opciones. ¿Cuál fue la pregunta que les hacemos este día? Es ¿qué es lo más importante en el yoga? Les di 4 opciones: concentración, respiración, posición, todas las anteriores. Lo que nos han contestado hasta este momento: 43% dice la concentración, 21% la respiración, 14% la posición y todas las anteriores 22%. Más adelante veremos cómo va la encuesta que tenemos para ustedes este día. Y ahora le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Andrea Fischer. Ella es maestra con más de 10 años de experiencia, de práctica. Ella realizó una certificación de 200 horas de Hatha Yoga clásico en la sede holandesa de Aranta Yoga Ashrams. Además es fundadora de Bodai Yoga. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Jorge. Hola a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Gracias a ti por acompañarnos para hablar de algo que entiendo te apasiona mucho como es el yoga. ¿Cómo definirías para empezar esta entrevista el yoga justamente en tus propias palabras y con tu experiencia? Yoga es una palabra que viene del sánscrito que quiere decir unión.
En Occidente lo hemos entendido o lo hemos traducido como unión de cuerpo y mente, pero en realidad es más bien la unión del ser con él mismo, ¿no? Okay. Lo que podríamos traducir como encontrarte con tu alma, encontrarte con tu espíritu o algo más grande que tú, ¿no? Que realmente es algo que a veces nos hace mucha falta, ¿no? Sí. No nos damos cuenta. A mí me pasa y intento poner atención cuando saco a mi perrita, que se llama Kim. Y a veces es como estoy afuera con ella, pero como que no estoy. Claro. ¿No? Ese nivel de conciencia que deberíamos tener tal vez para algo tan básico como un paseo a una mascota y estar en ese momento con la mascota. Pasa lo mismo con cualquier otra persona, ¿no? Y no sé, creo que el yoga nos puede ayudar justamente para ser conscientes durante más parte del día con las personas que queremos, ¿no? Así es una práctica que te enraiza mucho al presente y al mismo tiempo te permite mirar hacia adentro, ¿no? Es una práctica que puede ser interseccional, en tanto que equilibra tu cuerpo, te permite hacer fuerza, flexibilidad, pero también te flexibiliza la mente y te permite adaptarte a situaciones que quizás son adversas, pero encontrar comodidad en esa incomodidad. Incomodidad que seguramente la mayor parte de nuestro público tiene porque todo el tiempo estamos pensando en qué va a pasar y tal vez esas cosas no van a pasar nunca, ¿no? Así Pero es. estamos ya pensando, híjole, ¿y qué tal si mi jefe o mi jefa? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Que nunca llega. Eso es parte de las cosas en las que nos puede ayudar el yoga. ¿Cuáles serán esos 3 elementos claves para la práctica del yoga? De entrada creo que disciplina, ¿no? Tener el compromiso contigo misma, contigo mismo, de agarrar un horario, ya sea en tu casa, en algún parque o en algún estudio, y decir, quiero que este espacio esté dedicado a mi práctica nada más, ¿no? Creo que ese es el primer elemento. El segundo es paciencia, porque definitivamente yo con los años que llevo practicando hay posturas que no puedo hacer y que naturalmente mi cuerpo no va a poder hacer porque cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, disciplina, paciencia y creo que también esta parte de flexibilizarte, ¿no? Estar abierta a recibir estímulos desconocidos y adaptarte a ellos sin sufrirlos, ¿no? O sea, con la respiración irlos pasando y disfrutarlo, ¿no? Y creo que es la clave de todo, ¿no? Disfrutar lo que estamos haciendo. Muchas veces pensamos justo, ¿no? Es que no, las posiciones de yoga son muy difíciles. Ahorita vemos ahí unas en pantalla. Más adelante te preguntaré justamente sobre algunas de estas posiciones, sus nombres y sobre todo para qué nos ayudan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no me veo poniéndome de cabeza. Claro. Pero bueno, ya tú me dirás también más adelante si cualquier persona lo puede practicar o si hay algunas condiciones, no sé, gente, en mi caso, que tiene problemas de espalda. Recuerdo una vez que intenté hacer una postura y pues me enchuequé horrible, ¿no? Pero Claro. lo hice yo sin el conocimiento y sin alguien como tú que sabe y que me podía llevar de la mano. ¿Cuántos tipos de yoga hay? Porque obviamente uno investigando para hacer el programa, ya es el segundo programa que hacemos de yoga, pero de repente me surgen un montón de tipos de yoga. ¿Cuáles son como los principales o tú dime si son los únicos que existen y cuántos son? Ok, el yoga es una disciplina que empezó a documentarse hace 2500 años, ¿no? Es una práctica que nace al norte de la India y un sabio que se llama Maharishi Patanjali hace un compendio de los básicos que tienes que hacer como practicante, ¿no? Se llaman Yoga Sutras y ese es como el primer registro que tenemos, el más antiguo. ¿Por qué se empezó a practicar yoga? Porque los monjes en la antigüedad tenían esta idea de alcanzar la iluminación. Ese es su objetivo y su meta última, ¿no? Pero pasaban todo el día sentados. Entonces, ese estilo de vida sedentario les enfermaba el cuerpo, los hacía sentir incómodos. ¿Y qué pasó? Empezaron con 12 posturas elementales que, pues bueno, a la flecha se han perpetuado y se siguen practicando. Una de ellas justamente es el parado de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Con esta práctica constante que empezaron a desarrollar los monjes, empezó algo que se llama Hatha Yoga, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como el yoga básico o el yoga fundamental.
que es el que encontramos normalmente en los lugares donde se practica yoga. Claro. Es el más básico, va a ser el Hatha Yoga. Así es. Ok. ¿Y qué pretendes con esto? Equilibrar la parte masculina y la parte femenina del cuerpo. A partir del Hatha Yoga empezaron a desarrollarse hacia el siglo XIX nuevos estilos, Vinyasa, Ashtanga, ¿no? Que son estilos que se enfocan no en quedarte una postura 5 o 10 minutos, sino más bien ir avanzando, ¿no? Y fluir un poco más con el movimiento. Ok. Digamos que sean como los 3 principales tipos de yoga que podemos encontrar. En realidad hay muchos más y en Occidente hemos como movilizado más la práctica de manera que pues sea más accesible a nuestros cuerpos, que son muy diferentes Claro. a los de Oriente, ¿no? Entonces hay muchas vertientes muy diferentes, todas son válidas siempre y cuando sean cómodas y seguras. Y eso me agrada, que se pueda adaptar a cualquier parte del mundo o que sea una práctica, un deporte que pueda justamente llevar a cualquier persona, ¿no? Sin importar dónde viva. Justo en la pandemia nos vimos como reflejados en este espejo donde no podíamos y a la mera hora como, ok, no, sí podemos. Claro. No necesito un espacio tan grande, ¿no? Así es. Lo he mencionado muchas veces aquí, gente corriendo en su balcón maratones. Por supuesto. Entonces, claramente podríamos, obviamente, ya que sepamos un poquito más sobre la práctica del yoga, pues ya hacerlo desde casa, ¿no? Porque también no hay mucho charlatán en Uy, YouTube sin duda. que lo único que va a hacer es dañarnos. Ahora, hablando de la parte buena del yoga, ¿cómo nos beneficia y qué tanto nos beneficia en la salud física? Ok, en la salud física. De entrada te ayuda a moverte, ¿no? O sea, la vida contemporánea nos obliga a llevar un estilo de vida sedentario. Y el hecho de que tu cuerpo y tus músculos empiecen a movilizarse, empiecen a adquirir posturas que quizás son incómodas, pero le permiten una posición diferente, eso ya de entrada te da salud, ¿no? Permite que tu corazón lleve todo el oxígeno a todo tu cuerpo, que tu cerebro se adapte a situaciones que quizás son diferentes, extrañas, y de entrada eso pues te pone feliz, ¿no? O sea, acabas con un sentimiento de bienestar al terminar tu práctica de yoga porque te estás moviendo y estás haciendo para lo cual tu cuerpo está diseñado, ¿no? Oye, ahí hace rato decías, yo sé que hay posturas que no puedo hacer porque mi cuerpo no me va a permitir. ¿Cómo saber? Yo, por ejemplo, llego que no sé nada de yoga, que es la realidad, no sé casi nada de yoga. Llego a practicar como principiante, ¿hasta dónde sé que ya llegué a mi límite y que esa postura no la voy a poder hacer? Claro, el dolor, ¿no? En una práctica de yoga... Pero dolor bastante, porque a veces es más la mente que juega con nosotros y hace que se supone, en teoría no está doliendo, pero en realidad no es un dolor tan fuerte. Claro. Sí tiene que ser un dolor intenso o realmente como que ya me está molestando más de 5 segundos, ahí párale. Le paras. Hay 2 tipos de dolor que identificamos. El dolor rico, de se está estirando mi músculo, me estoy como, ¿no? Esforzando. Y el dolor como pellizco, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, quiero entrar a un arco y siento un pellizco en las lumbares. En ese momento te detienes. Okay. Lo mismo en las rodillas, lo mismo en cualquier articulación. No debe de haber ese tipo de dolor. Ok, eso es importante que la gente que nos vea lo sepa, sobre todo si van empezando en el yoga, o incluso si ya llevan rato y que estén intentando una nueva postura, pues no lo hagan, ¿no? Hagan caso a lo que dice Andrea. Ahora, el tema de la salud mental, ¿cómo ayuda también la práctica del yoga? Como decíamos, creo que te obliga a entrar a situaciones desconocidas, incómodas, con la respiración y con la plena conciencia de que puedes estar ahí y te puedes sostener, ¿no? Entonces, cuando te sales del tapete y de pronto en la Ciudad de México alguien se te mete o en el tráfico te chocan o lo que sea, pues no reaccionas. Casi no pasa en la Ciudad de México. ¿Qué sucede? Sí, ¿no? sí. No reaccionas con la misma furia y puedes tener más conciencia y más contención, ¿no? Oye, voy a empezar a hacer yoga un poco porque yo sí soy de los que luego me sacan de mis casillas. Claro. Intento no hacerlo, pero a veces es tanto el estrés que la misma ciudad te envuelve. Creo que sería una muy buena práctica. Creo que casi todos los mexicanos deberíamos hacer. Sin duda. Debería ser como parte ya también de la educación física en México. Vamos a hacer una pausa, Andrea. Quédate aquí con nosotros. Al regresar vamos a ir platicando justamente con Andrea Fisher sobre el yoga y pues las diferentes posiciones que podemos practicar. Ya nos estará
explicando, y también se va a unir a la conversación Mayra Montenegro, ella es practicante de yoga. También recuerden, tenemos recomendación de un parque aquí en la Ciudad de México para que se ejerciten. Continuamos aquí en Salud y Deporte. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Vamos a ver cómo va la encuesta que hicimos este día acerca de yoga. ¿Qué es lo más importante que se tiene que poner en el yoga? La concentración tendrá que ser lo principal, la respiración, la posición o todas las anteriores. Así va. 26% dice la concentración, 16% dice la respiración, 10% la posición y todas las anteriores, 48%. ¿Tú qué hubieras puesto, Andrea? Todas las anteriores, yo claro. También. Se las puse fácil, pero bueno, hay gente que dice que la respiración es más importante. Yo, si fuera un segundo lugar, ¿qué pondría? ¿La posición? No, sin duda la respiración. Perfecto. Oye, ahorita antes de ver unas posiciones y que nos expliques un poco sobre ellas, ya hablábamos hace rato sobre quién puede y quién no puede hacer las posiciones. Hay algunas condiciones cuando llegan contigo y llega Jorge y dice, oye Andrea, yo tengo un problema de espalda, tengo hernias de disco, ¿puedo o no puedo practicar yoga? O ¿sabes qué? Tengo un problema de meniscos, ¿puedo o no puedo? Que más o menos serían a lo mejor los básicos, espalda, rodillas, hombros. Claro que puedes practicar yoga. Si en algún momento llegan a un estudio y no les preguntan si tienen alguna lesión, huyan, ¿no? Claro. Porque la instructora, el instructor no va a poder ser consciente de las limitaciones físicas que cada cuerpo tiene, que son naturales y son humanas. Si tienes una hernia en discos, claro que puedes practicar. De hecho, la práctica te va a ayudar a movilizar la articulación de la columna vertebral y eventualmente el dolor, el malestar va a desaparecer, ¿no? Pero siempre hay que tener muy claro que la maestra, el maestro debe de tener, pues, al menos consciente lo que te pasa, ¿no? Claro. Y además, lo que siempre decimos, el médico Primero. nos tiene que decir, ¿puedes hacer o no puedes hacer nada? Claro. Porque si te dicen, no, yoga no hagas, bueno, pues entonces también, ¿para qué vas y preguntas? Si el médico te está diciendo no lo hagas, yo creo que también será tomar en cuenta esa recomendación. Ahora sí, mi querido Horacio, ¿nos puedes poner el video donde veamos algunas de las posturas y tú nos vas explicando un poco? Ya veíamos ahí alguien de cabeza. Vamos a ver justamente cuáles son estas posiciones para que si usted ya las ejecuta en casa, pues bueno, sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Vamos a ver el siguiente video. Ahorita lo vemos, ahí está. Bueno, ahí está nada más parada. Esta ya será una primera posición. Claro. Ella lo que está haciendo, Gaby, es una de nuestras maestras, es una variación del saludo al sol. Es una de las secuencias de calentamiento como más reconocidas y más antiguas. Por ejemplo, ahí entra un guerrero, está entrando a la postura del ángulo lateral extendido y todas estas activan el core, que son los músculos del abdomen, y te dan estabilidad en las piernas, ¿no? Okay. Te ayuda a trabajar el equilibrio, a abrir las caderas, por ejemplo, y a tener la espalda fuerte, ¿no? Para sostener tus brazos. Este sería entonces como las primeras posiciones que tenemos que hacer cuando vamos a practicar cualquier tipo de yoga, como para empezar a calentar. Depende de la maestra, del maestro, pero en una clase de vinyasa seguro se los van a poner. Ahí, ¿esto es parte de lo mismo o aquí ya cambiamos? Sí, es parte de lo mismo, flexión completa, Ardha Uttanasana, ¿no? Lo está haciendo con mucha calma. Ahí entrando a la postura de la silla, por ejemplo, que trabajas muslos, trabajas la extensión de tu espalda. Claro que yo no puedo, o sea, no puedes llegar a clase 1 a hacer esto, ¿no? No, claro que no. ¿Cómo cuánto tiempo te llevaría a hacer una posición de estas? Digamos, genéticamente hay personas que son más flexibles por naturaleza, pero una persona que apenas está empezando puede poner sus manos en las pantorrillas, en los muslos, siempre que la columna esté estirada. Ok. ¿No? Aquí ya cambiamos y ya se fue un poco hacia el piso. Descanso, sí. Ahorita va a entrar una cobra, que justamente nos ayuda a activar las lumbares, la espalda baja. Va a entrar un perro que mira hacia abajo, clásica, ¿no? Ahí los talones, la intención es que lleguen al piso. Un perro con 3 patas, así se le llama. Ok.
Estas posturas, ya mencionabas, aquí estamos trabajando un poco la relajación o la fuerza en la parte baja de la espalda. Sí, y en, digamos, todas las piernas, la estabilidad, ahí está haciendo una torsión, por ejemplo, que nos ayuda a comprimir un poquito los órganos y cuando las sueltas, pues a relajarlos, ¿no? Entonces sí, es un calentamiento muy integral, muy seguro y en general, bueno, depende de la maestra, del maestro, pero es con calma, ¿no? Con la respiración. Claro. ¿Cuánto dura normalmente una buena sesión de yoga? Pues lo recomendable es mínimo 1 hora. Hay sesiones que duran 1 hora y media. Hay gente muy intensa que se avienta clases de 2 horas. Órale. ¿No? Pero en general en un estudio normal, 1 hora, 1 hora y cuarto. Hora y cuarto. ¿Se complementa bien con cualquier otra actividad física o casi si haces yoga, solo haces yoga o puedes hacer yoga y además puedes jugar básquetbol, puedes jugar béisbol, puedes ir a nadar? ¿Se puede con cualquiera y cuál recomendarías tú como complemento ideal? Claro, esta no es una disciplina prohibitiva. Al contrario, es una disciplina holística. Entonces, si a ti te gusta, no sé, montar a caballo o te gusta hacer boliche o béisbol, fantástico, es una disciplina que te ayuda, en todo caso, a flexibilizar el cuerpo y a tener los músculos sanos. Que incluso, yo creo que no lo vemos mucho, pero muchos atletas deben hacer yoga inconscientemente al inicio y después conscientemente, ¿no? Claro. Para justamente desempeñarse. Hablábamos de quién puede y quién no puede practicar yoga. Ya me decías que prácticamente cualquier persona lo puede hacer, simplemente pues que el médico no le haga esa prohibición. Lo veo también mucho en las mujeres que están embarazadas. Claro. ¿Por qué les ayuda tanto? Y entiendo que además ayuda para el momento del parto, si es que es lo que va a ocurrir. Hacia el último trimestre, las vértebras hasta abajo, que son las lumbares, tienden a comprimirse. ¿Por qué? Porque el peso del bebé es muchísimo. Claro. ¿No? Entonces, el yoga les ayuda de entrada a relajar esa posición forzada de las vértebras, pero también a abrir la cadera, ¿no? Que es lo que necesitamos como mujeres o personas gestantes para que el bebé pueda salir con más facilidad. Claro, por eso es que ayuda tanto, ¿no? Así es. Porque es una práctica muy recomendada justamente para las embarazadas. Hablando ya para terminar el programa, esas personas que hoy dicen, yo quiero practicar yoga, pero la verdad es que la vez pasada me lastimé, tengo miedo de hacerlo o me da pena de repente pues las posturas que ahorita vimos unas que creo que están leves, pero ya vimos el parado de cabeza. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy quieren ir, e incluso hombres, porque normalmente vemos más mujeres que hombres? Y creo que también hay que invitar al sector masculino a que se quiten la pena de ir a hacer yoga. Sin duda. Creo que de entrada les diría que todas y todos estamos en ese camino. Hay cosas, como les comentaba, que yo nunca voy a poder hacer porque mi cuerpo es así y está bien. Es una práctica de mucha aceptación. Hay que tener mucho cuidado con los instructores, instructoras que se creen médicos. Los instructores de yoga no son doctores. Hay que buscar siempre un profesional de la salud que nos asista. Y más allá de eso, quitarse la pena. La práctica es personal, es íntima y es un momento de comunión contigo misma. Y además no se compite con nadie, ¿no? Así es. En algunos otros deportes se compite, sí, con alguien, pero también es con uno mismo. Aquí creo que el reto sería, hoy tal vez mi flexibilidad está bueno, ojalá estuviera por los suelos, pero no está ni cerca del suelo, pero nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y me imagino la cara de satisfacción de mucha gente que va contigo, que cuando logra tocarse las puntas de los pies es como, wow, yo pensé que no podía lograrlo, ¿no? Entonces, también creo que pues nos puede ayudar mucho. Ya lo comentábamos, el aspecto mental, pero para estar día a día mejor, y eso además pues va a llevar un México mejor también, ¿no? Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber estado aquí con nosotros. ¿Tus redes sociales dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en andrea.fisher en Instagram, al estudio como Bodai Yoga. Nos va a dar mucho gusto recibirles allá y pues agradezco mucho el espacio. Muchas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros, Andrea Fisher. Ella es maestra, instructora de yoga ya desde hace más de 10 años practicando este deporte, si usted quiere llamar deporte, esta actividad física que es el yoga. Ahora, Andrea, te quiero invitar a ti y a todo nuestro auditorio para que conozcamos nuevamente un parque dentro de la Ciudad de México donde ustedes se pueden ejercitar y, ¿por qué no?, también hacer yoga. Hola, ¿qué tal?
tal, Jorge? Un gusto regresar con ustedes a esta sección. El día de hoy nos encontramos en el Parque Odessa, un espacio con gente muy amigable y activa. Vamos a conocerlo. Ubicado en la colonia Postal, se encuentra este espacio perfecto para hacer ejercicio. Antes conocido como Parque Postal o Parque Miguel Alemán, que cuenta con 14.330 metros cuadrados. Es un parque muy querido por todos los habitantes de esta zona. En 2016 tuvo una importante remodelación. Los vecinos pidieron apoyo a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez para transformar el sitio. Me gusta venir al Parque Odessa porque es muy tranquilo, aparte de que me queda cerca de mi casa. Y yo normalmente vengo a caminar o en bicicleta y la mayoría de los vecinos vienen igual a hacer ejercicio, vienen a hacer spinning, hay baile, los niños igual hay juegos para que se diviertan. Hay muchas actividades, además de que es muy seguro. Por las mañanas se puede ir a diferentes clases. Si eres amante del cardio y el baile, puedes tomar clases de zumba, las cuales harán que te diviertas un rato, además de beneficiar tu salud. Para los niños está la zona de juegos infantiles con diversas atracciones para ejercitarse un rato y hacer volar la imaginación. Este parque es muy amigable para todos los peludos, ya que puedes verlos por todo este. Y si prefieres soltar un rato a tu mascota para que juegue libremente sin preocuparte de que corra peligro, puedes meterlo a la zona especial para perros. El Parque Odessa, ¿no?, tiene una historia muy singular. Está catalogado por el INVA y porque tiene un diseño diferente al de los parques de esta alcaldía, ¿no? Tiene muchas ventajas este parque para algo muy específico que es la convivencia entre los humanos y los perros, ¿no? Por sus áreas y por contar con un área para perros, ¿no?, permite que haya una convivencia entre las dos especies, ¿no? También encontrarás una cancha de básquetbol y fútbol, donde podrás traer tu balón para jugar un rato y encestar algunas canastas. Justo frente a la cancha podrás encontrar clases de box en las mañanas. Aquí podrás mejorar tu coordinación y aprender más sobre esta disciplina. Para los amantes del gimnasio hay aparatos al aire libre, en los que podrás hacer una rutina completa de forma gratuita. Solo no olviden consultar siempre a algún experto antes de hacer ejercicios solos. Hay otras clases para hacer resistencia y físico, para aquellos que quieran bajar de peso o subir masa muscular. Y también, si quieres aprender sobre primeros auxilios, este parque cuenta con una gran opción para ti. Es importante saber qué hacer en casos de emergencia. Bueno, ahí las diferentes actividades que se pueden realizar en este parque, anímense a venir a conocerlo y ejercitarse. Para Canal 14, Cintia Ibarra. Ahí está otro parque dentro de la Ciudad de México para que ustedes puedan realizar actividad física al aire libre. Y ahora le doy la bienvenida aquí en el estudio a Mayra Montenegro. Ella es maestrante del programa de estudios curatoriales en la maestría de Historia del Arte de la UNAM. Desde su infancia estuvo cerca del yoga, pero en forma lo ha practicado desde el 2018. Mayra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Oye, ya decía ahorita, nos compartías que desde tu infancia ha sido parte de ti el yoga. ¿Por qué? Por mi mamá. ¿Tu mamá era practicante de yoga? Sí, mi mamá es practicante de yoga. Ella realmente está más metida en la meditación. De hecho, ella practica meditación vipassana, que es una corriente del budismo. Ella no se considera como tal budista, pero sí le gusta informarse de esta filosofía y practica yoga, practica meditación. Entonces, pues en mi casa, desde que nací, estoy acostumbrada a verla pues meditando, practicando yoga. Realmente no me involucró como tal hasta pues que yo quise. Oye, ¿y te recuerdas un poco cómo fue? Digo, ya me dijiste ahorita que tu primer acercamiento es ver a tu mamá practicando yoga. ¿Recuerdas en algún momento de tu infancia que te hayas puesto a practicar con ella? Sí. Que te ha dicho, a ver, mijita, véngase para acá, vas a hacer estas posiciones, vas a hacer estas respiraciones. Sí, mi mamá la verdad es que, bueno, no solo mi mamá y mi papá, yo diría, me educaron mucho en esta libertad de elegir lo que yo quisiera hacer. Entonces realmente nunca me impuso. Pero recuerdo haber ido a algunas clases de yoga con ella. Yo en ese momento creo que no entendía qué era el yoga, entonces tampoco era algo que llamara tanto mi atención en ese momento. Pero pues conforme fui creciendo, le fui dando sentido.
Y en el 2018, hace 5 años, Sí. decides ya, ahora sí, meterte un poco más a la práctica del yoga. Sí, yo estaba en la universidad, tuve una pequeña crisis, estaba yendo a terapia psicoanalítica aparte, entonces pues empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? Sobre quién era yo, qué quería hacer, pues cosas muy profundas, diría yo. Y pues mi mamá me dijo, ay, pues ¿y por qué no empiezas a ir al yoga conmigo o podemos hacer yoga? Y pues yo la verdad lo hacía en casa con ella en ese momento. Okay. Después vino la pandemia y empecé a practicar yoga igual en casa. Y ya pasando la pandemia, yo termino mi terapia y es otro momento en mi vida ya con muchas cosas más claras, más resueltas. Y dije, no, ahora sí quiero hacerlo más como una disciplina también. Y fue cuando empecé a ir al yoga y justo fue cuando me encontré con Bodai. Y ya encuentras a Andrea, ¿no? Y Andrea nos comentaba un poco esto del momento presente. Era algo que también tú necesitabas y en ese momento que más lo necesitabas, te ayudó, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que la pandemia también nos trajo muchas cosas, ¿no? O sea, estar en tu casa, estar contigo, ¿no? Como que antes estábamos como expuestos a muchos estímulos. Estábamos entre comillas con nosotros, ¿no? Podemos estar solos, pero en realidad no estábamos con nosotros mismos. Hasta la pandemia nos dimos cuenta de ¿y ahora qué hago con todo este tiempo? Claro. Yo tuve el gran timing de estar tomando terapia en pandemia y entonces pues fue un momento como de mucha sanación, de mucha liberación. Y creo que cuando llegué a Bodai yo ya estaba más lista también como para abrirme a conocer esta filosofía de vida. Y es importante recalcar esta parte, que las personas que no practican yoga, pero a lo mejor quieren, que entiendan que nos puede ayudar mucho más allá de lo que pensamos, mucho más allá de regresarnos la flexibilidad que tal vez teníamos cuando éramos bebés, de mantenernos en el momento presente, también de quitarnos todos estos demonios que a veces tenemos en la cabeza, ¿no? Que son muy comunes y recuerdo mucho en los Juegos Olímpicos con Simone Biles, la gimnasta estadounidense, que creo que está bien decirnos a veces que está bien no estar bien. Estar bien. ¿No? Y es tan real esa frase que a veces no nos damos cuenta. Pero si algo nos puede ayudar es justamente la práctica de yoga, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas cuando tú estás ya pues, se llama tapete, me imagino, ¿no? Sí. En el tapete Sí. Que normalmente se usa. ¿Qué es lo que más disfrutas en ese momento? Pues yo creo que estar tal vez un poco más en blanco, o sea, separarte de todos los estímulos a los que estamos expuestos todo el tiempo, porque también creo que en esta sociedad contemporánea de lo simultáneo tenemos celular, el tráfico, el estrés, el trabajo, la escuela, y pues llegar a este lugar que es solo para ti y que no tiene, no sé, ninguna exigencia puesta en ti, pues es ese momento en el que puedes conectar y regresar a quién eres. Es dedicarte el tiempo necesario que todos necesitamos, claro, ¿no? A conectar contigo. Exactamente. Incluso a detectar cómo estás. Me quedo ahorita para ir al corte con eso, conectar con uno mismo, eso nos va a ayudar muchísimo la práctica del yoga. Vamos a seguir platicando con Mayra, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar tendremos también las recomendaciones de libros, películas deportivas y la agenda para el fin de semana. Continuamos en Salud y Deporte, recta final. Les hacía una pregunta al inicio del programa. ¿Qué consideraban que es lo más importante para la práctica del yoga? La encuesta la cerramos de la siguiente manera. Les dimos 4 opciones. Concentración nos dicen que es el 24% lo más importante. Respiración lo supera, con el 25%. Bien decía Andrea que ella lo pondría como la segunda opción si no tuviéramos la de todas las anteriores. Posición el 8%, todas las anteriores el 43%. ¿Qué hubieras contestado tú, Mike? Todas las anteriores. Todas las anteriores, sí, la verdad es que sí, todas las anteriores, pero bueno, ahí está. Muchas gracias a todos y a todas quienes dan el tiempo para comentar en nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. Seguimos platicando con Mayra sobre la práctica del yoga. ¿Cuál es la que tú practicas? Ya nos hablaba de algunos tipos de yoga esta Andrea. ¿Cuál es la que tú practicas actualmente? Sí, yo comencé con Hatha.
Hatha es como, desde mi punto de vista, tal vez una de las más amigables si vas empezando. Y en 2021 empecé a hacer Vinyasa. Actualmente ya no estoy haciendo Vinyasa, estoy haciendo Hatha y Yin. ¿Y cuáles serán como las principales diferencias entre estas dos que comentaste? Entre Vinyasa y Hatha. Pues Hatha es pues esta rama que está más enfocada en la posición. Siento yo que es una práctica un poco más lenta y yo diría incluso que es tal vez la que tiene más raíces en lo que pues fue el yoga en un principio. Y Vinyasa es una práctica más dinámica. Suelen ser posturas ya encadenadas. El saludo al sol, que era la posición que estaban hablando hace un momento, es, yo diría, un pilar así de Vinyasa. También lo puedes hacer en Hatha, pero yo diría que en Vinyasa es como la que mantiene el ritmo. Y yo siempre he visto Vinyasa como este dinamismo me hace como entrar en un ritual, ¿no? El Hatha también es un ritual, pero yo diría que lo que me gusta de Vinyasa es este dinamismo, ¿no? Como tú sigues en movimiento, tu mente se concentra y entonces entras en esta concentración y en esta meditación, ¿no? En movimiento también. ¿En qué momento, porque seguramente es muy común que ocurra, que todos empiezan con Hatha Yoga, ¿no? ¿En qué momento decides como explorar nuevos tipos de yoga y no quedarte solamente con una? Sí, pues en ese momento fue el maestro. Sí, yo estaba buscando un maestro o maestra con el que pudiera empezar y en su momento, pues ese maestro me... ¿Te dijo que no practicas Sí, otro? y me gustó y entonces me clavé un año con Vinyasa. Ok. Y ahora el panorama sigue abierto. ¿Podrías incursionar en otro tipo de yoga o ahorita estás perfecto con el...? Yo la verdad ahorita estoy bien, sí. Oye, ¿cuánto tiempo practicas a la semana? A la semana, pues... ¿O diario practicas yoga? No practico diario, yo diría que unas 3 horas a la semana. 3 horas a la semana, Sí. que son 3 días. O 4. Ajá. Ok. Sí. Y practicas, ya nos comentabas, ahí justamente donde Andrea tiene su estudio, ahí practicas yoga, pero también en tu casa lo realizas cuando no tienes chance de ir. ¿Qué tanta diferencia notas cuando lo haces en el lugar a cuando lo haces contigo misma? Pues yo creo que las clases son más personalizadas. O sea, una maestra siempre va a tener la capacidad de orientarte en... pues si te estás conectando contigo, si estás respirando, si tu alineación también está bien, porque pues como bien decimos, todo es importante en la práctica y yo diría que tal vez la parte física, lo que necesita cierta orientación es la alineación, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? Entonces, pues eso también es un plus. Yo creo que hacerla en un estudio, practicar en un estudio me dio... avancé, ¿sabes? Y que eso está muy bien, porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien. Y hablaba también con Andrea sobre tanto charlatán y charlatana que hay en redes sociales, que tal vez son muy buenos practicándolo, pero no están capacitados o capacitadas para realmente enseñarle y transmitirle conocimiento a otras personas, ¿no? Simplemente el hecho de la postura, híjole, pues a lo mejor tienes un espejo y medio te ves, pero la posición que veíamos hace rato de que estás de cabeza, pues ¿cómo te van a decir si lo estás haciendo bien o no, si lo estás haciendo en tu casa? A lo mejor tu mamá, en tu caso, tendrás alguna ventaja porque tiene ya experiencia amplia, pero por eso es importante que alguien te lo explique constantemente. ¿Hay lugares suficientes para la práctica del yoga hoy en día en México? Hablando de la Ciudad de México, es muy grande, pero ¿hay suficientes? Yo creo que sí hay una gran variedad de espacios, pero también creo que, como bien hablabas con Andrea, abundan maestros que, no quiero hablar mal de los maestros de yoga, pero puedes encontrar personas que tal vez estén orientando la práctica hacia el fitness, por ejemplo, que es problemático, ¿no? Porque pues el yoga, más allá de ser un deporte, es una filosofía de vida. Y pues quitarle como toda ese origen y esa raíz, pues yo diría que podría incluso caer en apropiación cultural, ¿no? Entonces yo sí creo que tienes que encontrar un buen maestro que te pueda pues guiar en qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué.
y pues sí, yo creo que encontrar buenos maestros es lo que toma más tiempo, pero también creo que a veces se trata de la conexión. O sea, puede que sea un muy buen maestro y tú no conectes con esa persona, claro, que no sientas que sea una persona que en ese momento te pueda dar, no porque sea malo, sino por ti, ¿no? Entonces también luego me preguntan mis amigas como, ay, recomiéndame un maestro, una maestra, y yo siempre les digo que prueben porque, pues sí, todo es muy personal, creo. Y eso está muy bien que lo digas, porque tal vez sí hay muchas personas que ahorita nos ven y dicen, a mí justamente me pasó que fui con el mejor maestro, todo el mundo me dijo, es una eminencia, el maestro o la maestra, y a la mera hora me sentí tan incómoda, que ya nunca más regresé, pero justamente es eso, ¿no? Sí. Esa conexión que se necesita también tener en esta espiritualidad que además conlleva la práctica del yoga. Algo muy básico que no hemos mencionado, ¿qué necesitas para practicar yoga? Entiendo que no es necesario el tapete, aunque el tapete pues te da comodidad, pero no es necesario. Sí, no. De hecho, en la India no usan tapete casi. Es tal vez un aditamento que se agregó en Occidente. Pero realmente yo creo que yo digo que sí es bueno practicar yoga con tapete porque también te ayuda a amortiguar tus articulaciones, evitar lesiones. También si eres principiante, con el tema del grip, de cuando estás haciendo estas posturas que pueden ser un poco retadoras, te puedes resbalar, ¿no? Te puedes resbalar, exacto. Ya cuando ya llevas más tiempo, pues ya tu cuerpo puede saber más o menos en dónde fortalecer para poder sostenerse, pero si eres principiante, pues también yo sí recomendaría un tapete. Realmente hay tapetes de una gama de precios así muy alta, o sea, no necesitas hacer una inversión enorme porque hay hoy en día tapetes que son carísimos, ¿no? Pero no necesitas uno de esos para hacer yoga. Realmente hay mucha variedad y ropa cómoda. O sea, yo siempre digo... ¿Cómoda y elástica? O más bien, porque yo cada vez que veo a alguien que practica yoga, siento que tiene la ropa demasiado muy apretada, como estos, no sé si lo correcto son leggings, pero son demasiado pegados y hay algunos que no se estiran tanto. Esto podría incluso yo creo que hasta lesionar en algún punto, pero casi siempre es así, no los veo las veo con ropa holgada. Sí. Pues yo creo que, o sea, por un lado, a mí sí me gusta que la ropa esté apretada al cuerpo, porque en ciertas posiciones te puede obstruir la ropa. Claro. Entonces yo sí soy partidaria de apretada, pero también es cierto que se ha creado una industria alrededor del yoga, como te decía, tapetes carísimos, ropa muy cara, no necesitas gastar muchísimo dinero en ropa de yoga, simplemente algo que te ajuste. Tampoco que te ajuste mucho, porque digo, hay gente que va... Y que te deje moverte. Claro. Hay gente que va por la selfie nada más, ¿no? Pero... también se vale. Pues, si de esa forma están conectando, pues mira, allá ellos y allá ellos. Pero, ¿no? O sea, que no te apriete, tampoco que esté así completamente holgada porque obstruye para el movimiento. Mira, ya nos dieron como un mejor panorama para la práctica del yoga. Hay mucho que platicar todavía. Te agradezco mucho, Mayra, por haber estado aquí con nosotros en Salud y Deporte. Tus redes sociales, por si alguien te quiere también de repente mandar un mensaje y preguntar, oye, ¿a dónde estás yendo para practicar yoga? Recomiéndame a alguien. Claro, es Instagram, es my.mont_. Perfecto. Ahí le pueden escribir a Mayra en sus redes sociales. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No te vayas. Quiero invitarte a las recomendaciones que cada semana hacemos aquí en Salud y Deporte. Recomendamos libros, películas deportivas. Si se te viene ahorita a la mente algún libro o película deportiva, me lo dices. Yo sé que te agarré en curva, pero si no, no pasa nada. El libro que les quiero recomendar es La Biblia del Yoga, de Christina Brown, en el que encontrarás una amplia gama de posturas, técnicas de respiración y meditación. Es un libro para principiantes y avanzados que te ayudará a encontrar tus propios límites, ampliar tus fronteras y ser capaz de relajarte en tu propio ser. Obviamente, también, si mejor pueden ir con un maestro y después leer el libro, pues será mucho más sencillo, ¿verdad? Porque si van desde cero como yo, seguramente no me va a salir ninguna. Ahora vamos con la película deportiva, vamos a divertirnos con algo de aventura y acción con Kung Fu Yoga. Sí, este no es Kung Fu Panda, este es Kung Fu Yoga. Protagonizada por Jackie Chan, este filme nos cuenta la historia de la búsqueda de un tesoro indio perdido. Durante la investigación son emboscados y terminan varios atrapados en una cueva congelada y a través de técnicas de respiración de yoga logran escapar a través de un río
helado. Ahí está la recomendación de película. ¿Se te vino alguna a la mente o ninguna por ahora? The Roots of Yoga es un libro. Ok. Sí. Ahí está. Lo pueden buscar así en Amazon, es un buen libro. Ahí está. The Roots of Yoga, las rutas del yoga. Las raíces del Raíces, yoga. ok. Pero solo está en inglés. Perfecto, en inglés. Sí. Me sentí como el Juay de Rito ahorita, pero no, también Roots de ruta, está bien, Sí, está Roots perfecto. está Bueno, la agenda deportiva para este fin de semana que les recomiendo es la siguiente. A los amantes del béisbol mexicano, si están en la Ciudad de México, váyanse al Estadio Harpelú porque los Diablos Rojos del México se enfrentan a los Tigres de Quintana Roo, que estarán protagonizando una nueva serie de la famosa llamada Guerra Civil. Y este sábado inicia la Copa Oro 2023 con el duelo entre Estados Unidos y Jamaica, mientras que la selección mexicana, ya con el Jimmy Lozano, jugará ante Honduras el domingo a las 6 de la tarde. El mismo domingo, pero a las 3 de la tarde, Pachuca ante Tigres, esto en el partido de campeón de campeones. Hay un poco de lo que ustedes pueden ver este fin de semana. De esta forma llegamos ya al final de Salud y Deporte. Muchas gracias, Mayra, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde o en la repetición a las 9:30 de la mañana. Hasta la próxima.